sé cómo pudo suceder algo así. No sé. Parece que hoy estamos para encontrarnos. O para presentarnos. Ariel. Sandra. ¿Y tú estudias o trabajas? Ya sé. Trabajas en Copelia. Te equivocas. Estudio. Ah, no, chica. Lo que pasa es que ahorita te vi con el uniforme y yo pensaba que... No tienes que disculparte. A mí tampoco me gusta el uniforme. Oye, ¿a ti te molesta mi compañía? No, no es eso. Es que estoy apurada por irme para La Habana. ¿Te espera alguna persona en especial? No, nadie en especial. Y para mayor información, soy soltera y sin compromiso. Vivo con mis padres y no me gustan para nada los hombres. Con tu permiso voy a ver cómo sigue la lista de espera, ¿viste? Así de preguntones como tú. Oye, qué susto me diste. Aunque quiero que sepas que yo no soy nada moralista. No, si ya me doy cuenta. Eres muy civilizado. Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Las imágenes anteriores nos mostraron un diálogo entre dos jóvenes, donde se puso muy de manifiesto una acción, en este caso la de conversar. Y precisamente sobre palabras que indican acción estaremos dedicando los inicios de esta lección. En la lección anterior ustedes abordaron un contenido que nos va a ser de mucha utilidad hoy. Por eso les propongo comenzar revisando una de las oraciones que ustedes tenían orientadas en el trabajo independiente. Ya está copiada en la pizarra y se las leo. Tu compañero leyó un artículo interesante en una revista científica. Según la orden del ejercicio de esta oración, debían ustedes extraer la forma verbal o verbo conjugado. Debían determinar su infinitivo y debían además precisar qué indica esta palabra. Espero a la hora de realizar el ejercicio hayan ustedes coincidido conmigo en que la forma verbal o verbo conjugado de esta oración es la palabra leyó. Informarles además que esta forma verbal está conjugada en la tercera persona del singular, o sea, él o ella. Esto para más información teniendo en cuenta que ustedes estuvieron hablando sobre las conjugaciones verbales en la lección anterior. A la hora de determinar el infinitivo de esta forma verbal, espero también coincidan conmigo de que se trata del verbo leer. O sea, que leyó viene del verbo leer. Y en cuanto a precisar lo que indica esta palabra, pues está dada a través de la acción de revisar con la vista un texto para determinar o para inferir el sentido de lo que está escrito. A los facilitadores les recomiendo que a la hora de revisar este trabajo independiente en las libretas de los estudiantes exijan que el procedimiento para analizarlo haya sido este mismo. Ahora bien, yo les comentaba que este contenido nos iba a ser de mucha utilidad en el día de hoy y les estoy hablando, por supuesto, del verbo. Y es porque en esta lección nosotros vamos a retomar un conocimiento que de seguro ya ustedes poseen. Y se trata del sujeto y el predicado de una oración o enunciado. Hasta ahora ustedes conocen que para determinar el sujeto de una oración nosotros nos remitíamos a qué es de lo que se habla. O sea, la persona, animal u objeto que realiza una acción. Todo lo que se decía de esa persona, animal u objeto constituía entonces el predicado, o sea, específicamente la acción que se realizaba. También ustedes conocen que el núcleo, o sea, la palabra más importante de un sujeto es siempre un sustantivo, mientras que la palabra más importante o núcleo de un predicado es la forma verbal. Nosotros vamos en la lección de hoy también a reconocer el sujeto y el predicado de una oración, pero partiendo o tomando como punto de partida el verbo. De ahí que este contenido nos fuera de tanta utilidad. Vamos entonces a prestar atención en qué consiste este procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es identificar correctamente la forma verbal de la oración. Y para ello no podemos dejar de tener presente que una forma verbal es aquella palabra que nos indica la acción que se realiza en ese enunciado. Entonces, determinada ya en esta oración que la forma verbal es leyó, pues entonces la tomo y le pregunto quién
o quiénes, en dependencia de si el enunciado está en singular o en plural. En este caso estamos hablando de tu compañero, significa que el enunciado está en singular. Le preguntamos entonces a la forma verbal: ¿quién leyó un artículo interesante de una revista científica? Y a esa pregunta, ¿qué se responde? Tu compañero. O sea, que la respuesta a la pregunta de quién leyó constituye el sujeto de la oración. Entonces, todo lo que resta es el predicado. ¿Ven ustedes cómo sucede igual a lo que ustedes analizaban hasta ahora? O sea, continúa siendo el sujeto de lo que se habla en la oración, en este caso la persona que realiza la acción, y continúa siendo el predicado lo que se dice de esa persona, y es donde se declara la acción que se realiza. Continuemos entonces con el análisis e igual podemos determinar que el núcleo o palabra más importante del sujeto es en este caso el sustantivo. ¿Cuál sería? Compañero, ¿verdad? Compañero continúa siendo el sustantivo núcleo de ese sujeto, mientras que leyó, que ya habíamos determinado anteriormente que es la forma verbal, continúa siendo el núcleo o palabra más importante del predicado. Hasta este momento hemos nosotros determinado el sujeto y el predicado de un enunciado o oración, pero de una forma diferente. Y espero coincidan conmigo en que utilizando este procedimiento nosotros podemos lograr determinar el sujeto de una oración con mucho más seguridad y eficacia. Estamos en condiciones ya de determinar entonces claramente que el sujeto y el predicado de nuestra oración están bien declarados. ¿Por qué? Porque partimos de preguntar a la forma verbal, que en este caso es la palabra que indica la acción de ese enunciado u oración. Yo quiero ahora comentarles sobre 3 palabras que aparecen en esta oración y que cumplen con algunos requisitos que ya nosotros estudiamos en lecciones anteriores. En primer lugar, se trata del pronombre posesivo tú. Pero recuerden que cuando estudiamos el acento diacrítico o distintivo, llegamos a la conclusión de que tú no se acentúa cuando es pronombre posesivo y sí se acentúa cuando es pronombre personal. Precisamente porque está haciendo función de pronombre posesivo es que no se acentúa en esta oración. Es necesario que lo tengan presente para contribuir a la ortografía. Tenemos además el caso de la palabra artículo, que como ustedes pueden observar, si la dividimos en sílaba, tiene la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba, o sea, que es una palabra esdrújula. Por eso es que la acentuamos, porque les comentamos a ustedes cuando estudiamos la clasificación de las palabras teniendo en cuenta el acento, que las palabras esdrújulas se acentúan siempre. Y tenemos también el caso de científica, que es otra palabra esdrújula, pues si la dividimos en sílaba, también coincide que tiene su fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba y es por eso que también se acentúa. Es importante que ustedes revisen de vez en cuando sus libretas de notas para que puedan aclarar todos esos contenidos que les hemos estado impartiendo. Precisamente, y como ustedes habrán podido notar, en la lección de hoy estaremos hablando sobre sujeto y predicado. Precisamente este análisis, este reconocimiento, les va a servir a ustedes para enfrentarse a otros análisis posteriores y más profundos. Por eso les propongo copiar el tema de hoy. Tema: la oración y sus 2 miembros, sujeto y predicado.
En las oraciones donde nosotros podemos determinar el sujeto y el predicado de forma clara, las llamamos oraciones bimembre. Y si analizamos la composición de esta palabra, nos damos cuenta que está compuesta por un prefijo bi que indica dos y membre que significa miembro. De ahí que cuando podamos determinar de forma clara el sujeto y el predicado de una oración, le llamemos oración bimembre. Ahora bien, cuando estos dos miembros, o sea, el sujeto y el predicado, están fundidos en uno solo, tanto que no podemos separarlos, les llamamos entonces oraciones unimembre. También, a partir de la composición de la palabra, nos encontramos con un prefijo uni, que significa uno, y membre, que significa miembro. De ahí que cuando la oración tiene un solo miembro, sea llamada unimembre. Ahora les propongo, para comprender un poquito mejor esto, observar la siguiente lámina. La primera oración dice, ayer fueron al teatro. Y la segunda dice, yo compré un obsequio. Fíjense cómo estas dos oraciones las estamos clasificando como bimembre. O sea, que atendiendo al número de miembros, ella es bimembre, pues tiene sus dos miembros, el sujeto y el predicado, de forma clara. Vamos entonces a realizar de conjunto el análisis de la primera. Fíjense ustedes que la oración dice, ayer fueron al teatro. Recuerden ustedes que teniendo en cuenta el procedimiento que les acabo de enseñar, el primer paso es tomar la forma verbal. En este caso es fueron. Y si pregunto quiénes fueron al teatro ayer, la respuesta es ellos o ellas. O sea, que el sujeto de la oración está no expreso, significa que no está literalmente escrito, pero lo podemos deducir a partir del análisis que hacemos con la forma verbal. O sea, que es una oración donde claramente aparecen el sujeto y el predicado. Mientras que en la oración yo compré un obsequio, también le preguntamos a la forma verbal, ¿quién compró un obsequio? Y me responde yo. Ese constituye el sujeto. Todo lo otro es predicado. También en esa oración están los dos miembros presentes. De ahí que sean oraciones bimembres. En el resto de las oraciones, auxilio y adelante, son oraciones donde se conoce lo que está sucediendo y se supone que hay una persona que está hablando, pero no podemos nosotros deslindar con facilidad el sujeto y el predicado. De ahí que la clasifiquemos atendiendo al número de miembros en unimembres.
A partir de esta lección, nosotros vamos a comenzar a nombrar el sujeto y el predicado de una forma diferente. Para ello, les propongo que observen y copien los siguientes conceptos. Sintagma: palabras o agrupaciones de palabras que tienen como núcleo un sustantivo o una forma verbal. Recuerden ser cuidadosos con la ortografía. Este concepto de sintagma se amplía y nos plantea que si tiene como núcleo un sustantivo es un sintagma nominal y si tiene como núcleo una forma verbal es un sintagma verbal.
Podemos entonces comenzar a concluir que el sujeto es un sintagma que tiene como núcleo un sustantivo. De ahí que comencemos a llamarlo sintagma nominal sujeto, mientras que el predicado es también un sintagma que tiene como núcleo una forma verbal. De ahí que comencemos a nombrarlo sintagma verbal predicado. Es necesario que ustedes comiencen a familiarizarse con esta nueva denominación y para ayudarlos en este sentido les propongo el siguiente ejercicio. Copia las siguientes oraciones e indica cuál es el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado de cada una de ellas. Señala los núcleos de cada sintagma. Fíjense ustedes que en esta lámina ya les mostramos cómo representar el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado, y es a través de las letras iniciales mayúsculas. Pablo Neruda tiene una obra poética hermosísima, dice la primera oración. La segunda, ayer escribí una carta a mi hermano David. La lectura constituye una excelente compañía. Cerca de mí tengo un libro fabuloso. Sean cuidadosos con la ortografía y la caligrafía al copiar estas oraciones. Recuerden que en estas 4 oraciones deben ustedes primero señalar el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado, así como los núcleos de cada uno de estos sintagmas. Y también deben recordar, según lo que comentamos al inicio de la lección, que para hacer este análisis deberán ustedes partir de la forma verbal. O sea, que como paso número 1 deben extraer la forma verbal o por lo menos determinarla para que estén seguros de que marcaron bien el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado.
A partir de este momento, si ya copiaron el ejercicio, deberán ustedes comenzar a responder para luego observar una lámina donde de conjunto revisaremos las respuestas. Ya estamos observando la respuesta de la primera oración, que dice: Pablo Neruda tiene una obra poética hermosísima. A la hora de seleccionar el sintagma nominal sujeto, espero que todos hayan coincidido conmigo en que se trata de Pablo Neruda. Mientras que el sintagma verbal predicado es entonces todo lo que queda. Tiene una obra poética hermosísima. Ahora, si señalamos el núcleo del sujeto, evidentemente se trata de Pablo Neruda, pues es el sustantivo de este sintagma nominal sujeto. Mientras que la palabra más importante o núcleo del predicado es tiene, porque es la forma verbal o verbo conjugado. De esta forma debe haberles quedado la primera oración. Ya aparece la segunda. Ayer escribí una carta a mi hermano David. Seleccionamos la forma verbal, que es escribí, y cuando preguntamos quién escribió una carta ayer a mi hermano David, significa nos encontramos con que la respuesta es yo, pero como no está literalmente escrita, toda la oración constituye un sintagma verbal predicado, o sea que el sujeto o sintagma nominal sujeto está no expreso. Y la palabra más importante o núcleo de este sintagma verbal es escribí, pues constituye la forma verbal de la oración. Veamos ahora la tercera oración. La lectura constituye una excelente compañía. Igual, si determinamos la forma verbal, que en este caso es constituye, y le preguntamos quién constituye una excelente compañía, nos responde la lectura, que es el sintagma nominal sujeto. Todo lo otro constituye una excelente compañía, es el sintagma verbal predicado. El núcleo de esta oración, del sintagma nominal de esta oración, es el sustantivo lectura, pero a este sustantivo le acompaña un artículo, la. El artículo es siempre un morfema de género y número en una palabra, por eso lo incluimos dentro del núcleo. Mientras que el núcleo del predicado es constituye, pues representa la forma verbal. Espero que también esta les haya quedado así. Veamos la siguiente. Cerca de mí tengo un libro fabuloso. Buscamos la forma verbal de la oración, que espero coincidan conmigo en que es tengo. Y pregunto, ¿quién tiene cerca de mí un libro fabuloso? La respuesta a esa interrogante es yo.
Y esta palabra no aparece literalmente escrita, por lo tanto el sintagma nominal sujeto está no expreso. Toda la oración es entonces un sintagma verbal predicado, donde el núcleo o palabra más importante es la forma verbal, en este caso, tengo. Espero también esta les haya quedado igual. Ahora les propongo copiar y realizar otro ejercicio. Observen de qué se trata. En las siguientes oraciones señala el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado, además de los núcleos. Clasifícalas atendiendo al número de miembros. O sea, ahora les vamos a dar 3 oraciones. A ellas deberán señalarles el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado junto con los núcleos. El mismo procedimiento que habíamos seguido en el ejercicio anterior. Luego tendrán también que clasificarlas atendiendo al número de miembros, en este caso en bimembres o unimembres. Ya en esta lámina aparecen las 3 oraciones. La primera, Don Quijote surgió producto de la imaginación de Cervantes. Las aguas azules del Caribe bañan las costas de mi país. El idioma español procede de voces latinas. Recuerden que a estas oraciones deben señalarles el sintagma nominal sujeto, el sintagma verbal predicado y los núcleos de ambos sintagmas. Luego la van a clasificar atendiendo al número de miembros. Esta lámina ya nos muestra la respuesta de la primera oración. Si extraemos la forma verbal o determinamos la forma verbal, que es surgió, preguntamos entonces quién surgió producto de la imaginación de Cervantes y la respuesta nos da el sintagma nominal sujeto, Don Quijote. Todo lo otro es sintagma verbal predicado. Como palabra más importante o núcleo del sujeto tenemos
a Don Quijote, que es de quien se habla. Mientras que la palabra más importante del predicado es la forma verbal, en este caso surgió. Ahora, si clasificamos la oración atendiendo al número de miembros, podemos determinar que es una oración bimembre. Vamos ahora a la segunda oración. Las aguas azules del Caribe bañan las costas de mi país. La forma verbal, espero hayan coincidido conmigo en que es bañan. Si pregunto quiénes bañan las costas de mi país, la respuesta es las aguas azules del Caribe, y ese es el sintagma nominal sujeto. Todo lo otro, bañan las costas de mi país, es el sintagma verbal predicado. La palabra más importante del sujeto es el sustantivo aguas, pero está acompañado del artículo, morfema de género y número las, por eso lo incluimos. Mientras que la palabra más importante del predicado continúa siendo la forma verbal, en este caso bañan. También esta oración podemos clasificarla en bimembre, pues tiene claramente el sujeto y el predicado. Veamos el último ejemplo. El idioma español procede de voces latinas. ¿Quién procede de voces latinas? La respuesta a esa pregunta es el idioma español, de ahí que sea el sintagma nominal sujeto. Lo otro es sintagma verbal predicado. La palabra más importante del sujeto es el sustantivo idioma. También está acompañado por un artículo que lo incluimos como núcleo, mientras que la forma verbal continúa siendo la palabra más importante del predicado, en este caso procede. En esta oración también podemos determinar fácilmente los dos miembros, o sea, el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. De ahí que sea una oración bimembre. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.